a recibir la palabra que el Señor tiene preparada para nuestro corazón. Hemos venido desde hace algunos domingos a través del Evangelio de Juan recibiendo estas enseñanzas que el Señor transmitió directamente a sus discípulos. Y Él empezó a hablarnos acerca de que Él es la vida, de que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y en esa línea, la semana pasada vimos cómo trajo a Lázaro de muerte a vida y nos habla de que todo aquel que crea en Él, aunque muera, siempre vivirá, ¿sí? Tendrá vida eterna. Y en esa misma línea, vamos a decirlo así, de enseñanza del Señor, hay un evento que se presenta donde viene un grupo de judíos que van hacia Jerusalén a celebrar las fiestas. Y junto con ellos venían unos griegos. Lo más seguro es que eran prosélitos. Los prosélitos se les llamaba a aquellos que, sin ser judíos, se habían convertido, vamos a usar este término, al judaísmo. Participaban con ellos en sus festividades, en muchas de sus formas religiosas. Acudían al templo, no podían entrar. Recuerden que el templo había varios atrios, el atrio de los gentiles, el atrio, en fin. Pero ellos pues ya empezaban a asistir a las sinagogas, en fin. Así de que estos griegos que venían con este grupo de judíos que iban hacia Jerusalén, se enteraron que estaba el Señor en ese lugar y quisieron hablar con Él. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan tenemos este pasaje, y a partir del versículo 20, ¿sí? Está todo este relato. Así de que los griegos, estos hombres, se acercan a Felipe. Felipe, aprovechando, se cree que se acuden con él, el nombre Felipe es griego, entonces probablemente ellos lo escucharon y dijeron, ay, esta debe ser también de los nuestros. Y se acercan con Felipe y le dicen, mira, queremos hablar con el Señor, queremos hablar con Jesús. Felipe le comenta a Andrés, ¿sí? El discípulo Andrés, le dice a Andrés, unos griegos quieren hablar con Jesús. Y ambos van con el Señor, van con Jesús y le dicen, Señor, hay unos griegos que quieren hablar contigo. El Señor les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Voy a hacer aquí un paréntesis. Imagínense ustedes. Primero, quiero recordarles que en la palabra nos habla de inteligencia espiritual, que debemos de tener inteligencia espiritual. Esto está en la palabra. En los términos que conocemos hoy en día de la psicología y todo, también nos hablan de la inteligencia emocional. ¿Por qué les menciono esto? Imagínense ustedes la cara de Felipe y de Andrés. No solamente la cara. ¿Qué pensaría Felipe y Andrés? ¿Qué pensarían ustedes si, por ejemplo, vienen con cualquiera de nosotros? O sea, no comparándonos con el Señor ni mucho menos, pero vienen y nos hacen una pregunta, ¿no? Cualquier pregunta, por ejemplo, que vengan conmigo y me pregunten, ¿a qué horas va a ser el servicio el miércoles? Y yo les responda, el sol sale por la mañana e ilumina el amanecer con bellos colores. ¿Qué pensarían de mí? Alguien dijo que estaba loco, ¿verdad? Mínimo. Los que mejor se portaron conmigo dijeron que estaba loco. Pero no solamente qué dirían de mí, cómo se sentirían en sus emociones. Vamos a hablar de inteligencia emocional. Si empiezan a pensar que de repente yo no les hice caso,
No estoy atento a lo que ustedes me preguntan. No me interesa responderle. No sé cuántos argumentos pueden ustedes crear en su mente ante una situación como esta. ¿Cuál es la respuesta que ellos esperaban del Señor? Pues mira, Felipe, Andrés, no puedo recibirlos, o no quiero, o diles que otro día será, o que sí, que vengan, no sea lo común. Pero el Señor les dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Wow. Recuerden que siempre el Señor tuvo presente que tenía una misión que cumplir, un propósito. Todo lo hace el Señor con un propósito. Así de que cuando nosotros recibimos una palabra de parte del Señor, estamos leyendo las Escrituras, estamos leyendo la Biblia, el Nuevo Testamento, y de repente hay una palabra que impacta nuestro corazón, algún pasaje, y muchas veces podemos hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que me está mostrando aquí? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirme? O sea, el Señor está preparando a sus discípulos a cambiar esa mentalidad, esa reacción almática. Recuerden que nosotros somos seres tripartitos, no somos solamente carne, no somos solamente alma, no somos solamente espíritu, sino que somos seres tripartitos. Y en el alma están las emociones, está nuestro carácter, nuestros sentimientos. Y muchas veces nosotros actuamos, aun cuando recibimos la palabra, podemos actuar almáticamente. O no podemos aplicar la inteligencia espiritual que nos da el Señor. Recuerden que la sabiduría e inteligencia espiritual viene de Él. O sea, los discípulos, aquí no hace referencia a cuál fue la reacción de Felipe ni de Andrés. Nosotros podemos imaginárnosla, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Preparándolos para que ellos vayan más allá y empiecen a decir, bueno, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Por qué nos responde de esta manera? Quiero decirles que en el tiempo del Señor, los judíos, ellos sabían que el Cristo vendría a liberarlos. Ellos estaban esperando al Mesías. Pero ellos entendieron por la palabra glorificar, que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Ellos pensaron que había llegado la hora en que ya se le entregaría el reino al Señor, que ya había llegado la hora en que Jesús les libertaría de la opresión bajo la que ellos vivían, ¿sí? Del imperio romano. Y que era lo que ellos esperaban. Recuerden que muchos andaban ahí siguiendo al Señor porque querían agarrar una buena posición allí en el nuevo gobierno, ¿no? En el nuevo reino. Así de que para ellos glorificar significaba eso. Pero el Señor les estaba diciendo otra cosa, completamente diferente. Veamos lo que dice enseguida. En verdad, versículo 24, en verdad os digo. O sea, cuando el Señor utiliza esta fórmula, ¿sí? Cuando Él repite en verdad os digo, primeramente se da cuenta de todo lo que está pasando en la mente de ellos. El Señor conoce el corazón del hombre, y conocía y sabía lo que estaba sucediendo en Felipe y en Andrés. Estaban dándole vueltas a la cabeza diciendo, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué está diciendo? No entendemos cuál hora ha llegado esto, en fin, ¿qué le decimos a los griegos? ¿Lo va a recibir o no lo va a recibir? ¿O qué hacemos? Entonces el Señor les dice, en verdad os digo. Está llamando la atención de ellos y afirmando que lo que está diciendo es una verdad que tiene que quedar en ellos, que tienen que recibirla. A menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Imagínense. Yo creo que ellos esperaban que le sacara de toda la confusión y ahora sale con un grano de trigo. Siguen ellos sin entender qué es lo que está diciendo el Señor, qué es lo que nos está hablando. Y a través de este pasaje yo voy a leerles el contexto para que tengan todo y vamos a ver las enseñanzas
que el Señor está dejando en sus discípulos. Sí, ellos en ese momento no tenían el Espíritu Santo, no moraba en ellos como ahora mora en nuestro corazón. Ahora nosotros podemos estudiar la palabra y pedirle esa dirección al Espíritu Santo para que nos muestre la verdad y ver las verdades que están en ellas, ¿no? Y recibirlas y para vivir conforme a ellas. Pero ellos no la tenían, así es de que ellos estaban allí tratando de descubrir, de entender qué era lo que el Señor estaba diciéndoles. Dice el versículo 25, el que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. El que me sirva, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Bien, vayamos a la primera enseñanza que el Señor está transmitiendo a sus discípulos allí, a Andrés y a Felipe, y que hoy nosotros recibimos a través de su palabra. En verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo, pero si muere lleva mucho fruto. Sabemos que si un grano de trigo efectivamente no llega a la tierra y no es transformado por todo ese proceso de germinación, no va a producir frutos, ¿sí? Siempre será un grano de trigo. El Señor, sabemos ahora por toda la revelación de la palabra, que lo que nos está diciendo es que solamente a través de la muerte viene la vida. Solamente por la muerte viene la vida. Y si nosotros no estamos dispuestos a morir a esa naturaleza que hay en nosotros, a esa manera de vivir, a esa naturaleza que fue dañada por el pecado, que fue contaminada por el pecado. Si nosotros vamos al origen del pecado en el hombre, allá en el Edén, este pecado que ocurrió cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, fue porque, sí, fueron engañados, hubo una mentira, pero ¿qué fue lo que surgió en el corazón de ellos? Surgió en el corazón de ellos el deseo de satisfacer sus propios deseos, lo que llamamos la autoidolatría. Si tú comes de ese fruto que te dijeron que no debes de comer, tú serás igual que él, ya no vas a depender de él, ya no vas a tener que hacer lo que él te diga, tú vas a poder hacer lo que tú quieras. Aquellos que se autoidolatran a sí mismos son aquellos que deciden vivir única y exclusivamente para satisfacer sus deseos. Todo aquello que de la concupiscencia que hay por la naturaleza contaminada, caída del hombre, genera a través en su carne los deseos y el deseo de satisfacerlo y de vivir únicamente en función de eso. Si no muere a esa naturaleza, no puede tener vida. Y sabemos bien que ha sido Dios el que ha puesto vida eterna en nuestro corazón. Pero toda la diferencia está dónde pasaremos la vida eterna, si seguiremos en la oscuridad por la eternidad o vendremos a la luz, vendremos a la vida que es en Cristo Jesús, que es la vida que Él nos da. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y he venido, también nos dijo, para que tengan esa vida y esa vida en plenitud, no solamente aquí mientras estamos aquí en el mundo, sino por toda la eternidad. Así es de que el primer principio que ya venía enseñando el Señor anteriormente y que deja establecido aquí, es que así como el trigo cae a tierra y muere en el sentido de que es transformado en la tierra para dar fruto, asimismo, si nosotros no estamos dispuestos a morir
a esa naturaleza que hay en nosotros, esa naturaleza humana, a eso que hay en nuestra carne, no podremos nosotros venir a la vida. El que ama su vida, dice el Señor. Y quiero que entiendan este concepto. Nosotros en nuestro español, la palabra aborrecer tiene un significado muy radical. O sea, aborrecer es como no quiero saber nada, o sea, aborrecer la vida. No, en el griego lo que quiere decir es, fíjense bien, dice, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Aquí el sentido de la palabra aborrecer es aquel que pone en segundo lugar o que ama menos el deseo, la vida, esta naturaleza del hombre, esta naturaleza de la carne, ¿sí? La naturaleza pecaminosa, ¿sí? La pone por debajo del primer amor, ¿sí? Eso es lo que significa. El que ama la vida, ¿cuál vida? El que ama su vida. La vida que sabemos que está en Cristo Jesús. La vida que tenemos cuando decidimos morir. Sabemos que al recibir a Jesús como nuestro Salvador, morimos precisamente a esa naturaleza de pecado para renacer a una nueva vida. Ese es el significado del bautismo. Cuando decidimos bautizarnos, estamos muriendo, estamos siendo sepultados en Cristo para resucitar para una nueva vida, ¿sí? Pero hay quienes aman tanto su vida, aman tanto lo que son sus propios deseos, su propia manera de pensar, que no están dispuestos a perderla. No están dispuestos a renunciar a esa vida, sino que viven única y exclusivamente en función de satisfacer esa vida. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Aquellos que aman su vida a ese, ¿sí? Con esa magnitud, que no están dispuestos a morir para una nueva vida, no están dispuestos a ser sepultados y que ahora haya un fruto, una nueva vida, esa vida que fue preparada desde el principio de los tiempos por Dios para que nosotros caminemos en ella, que no están dispuestos a ser apartados para una nueva vida. Eso es ser santos, declarados santos es ser declarados apartados para Dios, para ya no vivir única y exclusivamente conforme a los deseos, conforme a la concupiscencia de esa naturaleza, sino que ahora reconocemos a Dios como nuestro Creador, le tenemos como nuestro Padre, le agradecemos por todo lo que Él nos da, todo lo que de Él emana, porque de Él emana la vida y todo lo demás, y aceptamos ese cambio en el cual ya no vamos a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos, a nuestra propia vida, sino que ahora vamos a vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, sabiendo que Él ha establecido un camino, ¿sí?, por el cual debemos de transitar. El que no está dispuesto, dice aquí el Señor, o el que ama más su vida, la va a perder. Veamos lo que sucede en el mundo. No necesitamos pensarle mucho al asunto. El mundo, ¿por qué sufre de tanta violencia? ¿Por qué hay tanta perdición en el mundo? Porque aquellos que no están dispuestos a perder, a morir a su vida, a sus deseos, a su manera de pensar, a satisfacer, ¿sí?, actúan para seguir cada vez satisfaciendo más esos deseos. La violencia, la maldad, como cuando escuchamos noticias de hombres o seres humanos, hombres o mujeres, que por un par de tenis son capaces de quitarle la vida a una persona,
que no les importa el dolor de los demás con tal de ellos satisfacer, aquellos que se enriquecen con la esclavitud, con el trato de hombres, de niños, de niñas, por aquellos que hacen, no quiero decir todas las barbaridades que hacen, todo para satisfacer sus propios deseos. Aquellos que destruyen sus propias familias para satisfacer sus propios deseos, que dañan a sus propios hijos para satisfacer sus propios deseos. Aman más su vida que cualquier otra cosa y terminan perdiéndola. Terminan perdiendo la vida. Pero cuando esa vida de pecado, esa naturaleza de pecado, tú la aborreces, ¿sí? La pones ya en segundo y en primer lugar pones la vida que es en Jesús. Al nacer de nuevo nacemos para una nueva vida, para vivir obras que fueron preparadas para nosotros desde el principio de los tiempos. Este es el segundo punto, la segunda enseñanza que el Señor les da en ese momento a sus discípulos y que hoy, gracias a la revelación del Espíritu Santo, podemos nosotros recibirlo. Y la tercera enseñanza que el día de hoy debemos de mantener firmes en nuestro corazón está en el versículo 26. Y dice el Señor: el que me sirva, sígame. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Está hablando el Señor de no hay mayor grandeza, fíjense bien. Y aquí lo que está diciendo el Señor es que solo por el servicio viene esa grandeza. ¿Qué puede haber más grande que Dios, nuestro Padre Celestial, el creador de todo cuanto existe, el que nos ha dado la vida, al que le proclamamos constantemente de que Él es el único digno de ser adorado y que toda la honra, todo es para Él? Y ahora el Señor dice: aquel que me acepta a mí como su Señor, o sea, aquel que decide ser mi siervo, porque ¿qué es el siervo? ¿Qué es aquel que le sirve? ¿Qué es? El siervo, un siervo. El que no sirve ni para siervo ni para nada, o sea, no sirve, ¿no? O sea, no hay otra. ¿Sí? Pero fíjense la grandeza en el ser siervo del Señor. Aquel que es mi siervo, aquel que me sirve, mi Padre le honrará. O sea, hay mayor grandeza que la promesa del Señor, que Dios mismo nos va a honrar si nosotros decidimos ser siervos del Señor. Creo que no puede haber ninguna otra, algo que sea más grande que eso, ¿sí? Bien, Felipe y Andrés están recibiendo todas estas enseñanzas del Señor en ese momento. Quizá todavía en sus mentes hay ciertas dudas, cierta confusión. Ellos están esperando, como les decía al principio, que el Señor sea glorificado, esto es, que reciba el reino, ver la libertad de la opresión en la que vivían, etcétera, etcétera. Y enseguida el Señor les dice a ellos, viendo todo lo que había en su corazón: ahora está turbada mi alma. Sí, ahora está turbada mi alma. Dice, ¿y qué dijera? Padre, sálvame de esta hora, pero por esto vine, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. Muchos solamente escucharon un estruendo, algo sucedió, otros pudieron escuchar esta voz. Definitivamente el Señor la escuchó.
Y precisamente en estos dos versículos vemos cómo empieza a hablar que ha llegado la hora de ser glorificado, y ahora dice, en este versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y por qué está turbada el alma del Señor? Porque Él sabía que ya había llegado su tiempo. Recuerden, había pasado poco tiempo que el Señor había resucitado a Lázaro, y a raíz de que resucitó a Lázaro, los fariseos se levantaron en un complot contra el Señor. De hecho, planificaron también matar a Lázaro, porque la gente iba a ver a Lázaro y a que Lázaro les contara, ¿sí?, qué había pasado. Yo creo que querían saber qué había en el más allá. ¿Sí? Entonces decidieron que había que matar al Señor ya, a Jesús, y también a Lázaro. Uno de los sacerdotes definitivamente recibió la revelación del Espíritu Santo, que les dijo, no, pero no podemos hacerlo ahorita, porque si muere un solo hombre por el pueblo, por así lo vamos a convertir en una especie de héroe, y en realidad estaba profetizando que moriría por un pueblo, ¿no? Moriría uno solo por un pueblo. Así es de que ya estaba todo esto en proceso, y el Señor sabía que ya le quedaba poco tiempo. Por eso no recibió a los griegos. Como dice Juan en el capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero Él sabía que la salvación vendría a los gentiles, porque el evangelio del reino sería predicado a todos aquellos, ¿sí? Y así es como lo hemos visto. Ya a partir de este momento, recordemos cómo la siguiente escena en la vida del Señor es cuando entra a Jerusalén montado en un pollino, y salen a recibirlo con las palmas, ¿sí? Porque ellos creían todavía que Jesús iba a levantarse como rey, aunque les hubiese gustado verlo montado en un caballo blanco, brioso, etcétera, pero Él precisamente escogió ese pollino. Había llegado la hora. Para Jesús, ser glorificado es la muerte. No era recibir el reino. Ser glorificado para Jesús era cumplir con el propósito para el cual Él vino a este mundo. Ser glorificado para Jesús era pasar por ese proceso allí, lo que conocemos como su pasión. Él sabía que sufriría en su cuerpo esas heridas, sabía que en determinado momento cargaría sobre de él con el pecado del mundo, sabía lo difícil que le esperaba. Sin embargo dijo, ¿qué diré? ¿Que pase esta hora de mí? A esto he venido. Así de que a través de este pasaje el Señor nos deja 3 enseñanzas que deben de estar siempre presentes en nuestro corazón y estar muy atentos a ello, porque si amamos más nuestra vida, si amamos más nuestros deseos, lo que está en nuestro corazón, en nuestra alma, si nos autoidolatramos, porque el que se autoidolatra piensa que vive para sí mismo, para satisfacerse a sí mismo, o el que tiene otros ídolos en su corazón, que ama más de lo que es el amor a Dios, lo que es vivir para el Señor, lo que es vivir apartado del Señor, siguiendo y haciendo su voluntad. Pues el Señor dice que podemos perder nuestra vida en ello. Así de que si no estamos dispuestos a morir, tenemos y corremos un grande riesgo, ¿sí?, en ello. Si nosotros tenemos claro que solamente si entregamos esa vida, que es esa naturaleza de pecado, esa naturaleza en la carne, lo que llamamos el viejo hombre, ese famoso viejo hombre, ¿sí?,
si amamos la vida de ese viejo hombre, de esa vieja manera de vivir, y no estamos dispuestos a cambiar, que es el arrepentimiento del cual el Señor nos habla, pues tenemos un gran riesgo. Y por último, servir al Señor, reconocerle como nuestro Señor, para hacer su voluntad. El siervo hace lo que su Señor le pide hacer. El siervo hace lo que su Señor le manda hacer. Y es a través de su palabra y del conocimiento de su voluntad, de la revelación de su palabra a nuestro corazón, que nosotros recibimos de Él lo que nosotros tenemos que hacer. Así de que tengamos presentes estos principios en nuestro corazón para vivir de acuerdo y conforme a la revelación de su palabra a nuestra vida. Así de que les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar. Y no solamente vamos a agradecerle al Señor que Él se ha revelado a nuestro corazón y nos ha mostrado esta palabra para vivir en ella, apartados para Él, sabiendo que hemos sido declarados justos, que hemos sido declarados santos, y que Él nos guía para mantenernos en ese camino que Él estableció, que es el camino de la bendición para nuestras vidas. Agradecerle que es por la obra de su Santo Espíritu que nos ha transformado y ha venido a morar a nuestro corazón. Quiero también aprovechar para pedirles que nos unamos en oración y que la tengan presente por todo lo que está sucediendo en muchos de nuestros hermanos, específicamente en este momento a través de esta tragedia en España, en la zona de Valencia. Gracias a Dios, la iglesia Casa Alabanza en Valencia, hasta ahora no tenemos ninguna noticia de que alguno de sus miembros haya perdido la vida. Algunos han sufrido la pérdida de algunas de sus propiedades, de lo que tenían, pero gracias a Dios hasta ahorita no hay ningún informe negativo en el otro sentido, pero hay muchas familias, mucha gente, muchos, no se sabe la cantidad todavía, ya no identificados, sino ya personas que han encontrado fallecidas, ya van más de 200 y tantas personas, pero los desaparecidos son mucho más que esa cantidad y todavía no se sabe el número exacto. Muchos en un instante perdieron todo. La corriente de las aguas arrostró todo lo que tenían, todas sus pertenencias, sus hogares los destruyeron. Y están sufriendo. Muchos no tienen esperanza porque creen que ya no van a poder seguir adelante ni van a poderse volver a levantar. Pero hay quienes conocen al Señor y saben que teniendo vida el Señor está allí con ellos y que Él nunca los va a dejar, no los va a desamparar. Pero aquellos que no le conocen están sin esperanza. Así de que oremos para que el Señor les dé fortaleza a aquellos que le conocen y esperan en Él. Aquellos que han perdido familiares, amigos, vecinos, conocidos. Y que el Señor fortalezca sus corazones. Aquellos que han perdido todas sus propiedades, todo lo que tenían, pero que saben que descansan en el Señor, que Él les dará nuevas fuerzas. Y aquellos que no conocen al Señor y que están en desesperanza total, en angustia, en dolor, para que en estos procesos difíciles brille en ellos la luz de la verdad y conozcan a Cristo, reciban a Cristo en su corazón y puedan recibir esa fortaleza, esa paz que solamente Dios puede darnos en estos momentos difíciles. Padre, oramos. Y no solamente, Señor, por lo que están sufriendo en España, sino por los que en todo el mundo, Señor, por las guerras, la violencia,
por todo lo que día a día se está intensificando, como tú, Señor, lo profetizaste. Tú lo dijiste que antes de tu segunda venida, Señor, aumentarían las guerras, los desastres naturales serían cada vez más y más continuos y mayores. Tú hablaste, Señor, de ello y hoy estamos viendo, Señor, el cumplimiento de esa palabra. Y sabemos que seguirán y que cada vez serán más frecuentes, Señor. Sabemos que el clima, Señor, lo hemos destruido por la avaricia del hombre. Sabemos, Señor, lo que está sucediendo. Pero te pedimos por los que no lo saben. Por los que no saben que la vida está en ti, Señor. Y que tú eres el único que puede dar paz al corazón del hombre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Y queremos vivir amando la vida que hay en ti. Queremos vivir, Señor, aborreciendo aquella vida que nos tenía separado de ti, Señor. Y queremos ser siervos tuyos, sirviéndote a ti, haciendo tu voluntad, Padre. Y gracias por tu promesa. Gracias, Cristo Jesús, porque estás presente entre nosotros. En el nombre, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, a ti te damos toda la gloria, toda la honra. Amén.